Muy buenos días a todos ustedes en cualesquier partes a quienes yo tengo el privilegio de dirigirme esta mañana. Es con mucho gusto que envío saludos a ustedes en Villavicencio, en particular ya que no he podido estar allí en 2 años durante de mis viajes a Colombia. He extrañado mucho no ver a mis amigos y hermanos amados, a Pastor Leonel, a Dona Bélica y las hijas. Siempre he disfrutado el compañerismo durante de tiempos pasados en la casa de Ortiz. Pero qué maravillosa es la comunión que el Espíritu Santo crea entre ellos, a quienes Él da el don del nacimiento nuevo, a fin de que podamos compartir compañerismo sobre millares millas, aunque no podemos ver uno a otro. Además, siento mucho que la voz de su pastor y mi amigo amado no es fuerte y que su problema le ha vuelto. Esta situación aumenta mi celo y gozo para poder socorrer a mi hermano en este momento por predicar esta mañana y quizá otra vez en futuro. Cuando yo veo las fotos recientes de la congregación en Villavicencio, hay tantas más personas que en 2018. Creo que es evidencia de la obra del Espíritu Santo entre ustedes, porque como sabemos es Él que efectúa la transformación de la rebeldía a la fe en Cristo. El Espíritu hace el crecimiento de personas en la gracia del Señor. Amigos y hermanos míos, esta mañana espero que cada uno de ustedes de verdad sepa el poder y la presencia del Señor en su vida, porque ustedes de veras se han hecho criaturas nuevas en Cristo Jesús, y por eso tienen corazones humildes por la gracia, tienen el amor de la santidad y están listos a servir a Dios de cualquier manera que el Señor los dirija. Al comenzar de mi sermón, nos quiero poner algunas preguntas. ¿Qué es la redención? Probablemente respondamos lo que pasó cuando la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz por nosotros pecadores. ¿Incluye la resurrección o no? Responderíamos, por supuesto incluye la resurrección. ¿Incluye más? Quizá posemos para pensar. Oh sí, de seguro, el regreso de Cristo en la gloria al final de esta edad. De verdad, aquel evento será la consumación de nuestra redención. ¿Qué tal si yo les dijera que hay 2 más eventos sin los cuales no sería ninguna redención al final de la edad? Pues amigos y hermanos, es así. Y yo les invito a reflexionar conmigo en la luz de las Escrituras si esto no es la verdad solemne y una gran bendición. Hoy es el día en el calendario de la Iglesia cuando tenemos la oportunidad de recordar los eventos del primer día de Pentecostés después de la resurrección de Jesús. Fue el día cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre creyentes
en un nivel y grado completamente nuevo y sin precedente. Leemos de hecho en Hechos 2. Y aunque quizás seamos familiarizados con el registro de lo que pasó aquel día, yo sospecho que no nos hemos dado cuenta de su importancia como un evento necesario en el cumplimiento de la redención. Pero hagamos una pausa aquí para estar muy seguros de lo que confesamos sobre el Espíritu Santo. Creemos que Él es Dios, que Él existe desde la eternidad hasta la eternidad, que Él tiene todos los atributos del Padre y del Hijo, que Él es la persona de la deidad que llevó a cabo todas obras de Dios en la creación. El Espíritu Santo hace lo todo que pasa en el gobierno de la tierra. Esta obra llamamos la providencia de Dios. Ya que Dios no tiene cuerpo ni partes, entendemos que las frases como el brazo de Dios, los ojos de Dios, la mano de Dios, el aliento de Dios, son descripciones en nuestros términos del poder de Dios en acción. Y el Espíritu Santo es el que hace lo todo. También entendemos que el Espíritu Santo aplica y efectúa todos aspectos de la redención en individuos, en congregaciones distintas y en la gente entera de Dios. Nuestro Señor Jesucristo logró nuestra redención, pero el Espíritu Santo la aplica. Es por medio del Espíritu Santo que cualquiera sea salvo, desde la caída de Adán y Eva hasta el regreso de Cristo en gloria. Por lo tanto, obviamente, el día de Pentecostés no fue el principio del Espíritu Santo, tampoco de su ministerio en la tierra. Así que preguntamos, ¿qué hace el evento de Pentecostés tan extraordinario? Consideremos al sermón de Pedro para la respuesta. Quizá recordemos que Pedro citó del libro de Joel, aquel pasaje con otros en el Antiguo Testamento, en Isaías 44:3 y Ezequiel 39:29. Otros pasajes, aquel pasaje en Joel predijo una gran efusión del Espíritu Santo sobre toda la carne, es decir, sobre todas clases de gente, tanto sobre los gentiles como los judíos. Sin duda, tal pensamiento fue escandaloso a los judíos, porque consideraron a los gentiles como personas a que ser evitadas. Sin embargo, nuestro Salvador 2 veces aludió a esta efusión del Espíritu Santo, llamándola la promesa del Padre o de mi Padre. En Lucas 24:49 y en el primer capítulo de Hechos, versículo 4. Esta promesa, ¿hecha a quién? Promesa del Padre. ¿Hecha a quién? A medida que descubriremos, fue la promesa que el Padre hizo a Cristo Jesús. Preguntamos, ¿para cuál propósito?
para avanzar el reino de Dios y para recoger a la gente de Dios que vive mucho más allá de los muros de Jerusalén. Fue una promesa ha de ser cumplida para avanzar el evangelio en todas partes del mundo y sobre toda carne. Pero, siglos antes de las promesas hechas a los profetas sobre la profusión del Espíritu Santo, Dios había dicho a los patriarcas que bendeciría a los gentiles a través de su descendencia. Dios afirmó que en la simiente de aquellos hombres serían benditas todas las familias del mundo. Por eso fue necesario que el Espíritu Santo sea derramado para cumplir la palabra dicha a Abraham en Génesis 12, versículo 3, y repetida a Jacob en Génesis 26, versículo 4. El cumplimiento de aquella promesa se requirió la llegada de la única simiente. Como sabemos, Él vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero, para realizar el cumplimiento de la promesa a los patriarcas, Jesús tuvo que cumplir en cada detalle las obligaciones del plan de la redención. La manera en que Jesús logró nuestra salvación no fue por la fe, sino por las obras, sus obras. Somos salvos por medio de las obras de Cristo. Amigos y hermanos, nuestro Salvador se ganó nuestra redención. ¿Cómo? Por su obediencia desde su niñez, por su muerte en la cruz, por su resurrección y por su ascensión. Cada una de esas 4 realidades tuvieron que ocurrir antes del día de Pentecostés, cuando la promesa del Padre fue cumplida y el Espíritu Santo fue derramado en tan profusión. Y con este don del Espíritu Santo, cada creyente genuino y cada iglesia verdadera tiene todo lo que necesita para perseverar en la fidelidad al Señor hasta el fin. Gracias a Dios, alabanzas a Dios por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro predicó muy específicamente de los elementos de nuestra redención, en referir a la vida y a la obra de Cristo. En Hechos 2, versículos 22 a 24, primeramente acerca de la vida de Cristo. Escuchen. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y ahorita acerca de la muerte de Cristo. A este, dijo Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y ahorita acerca de la resurrección de Cristo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Un poco más adelante en su sermón, tenemos estas palabras en versículos 32 y 33, acerca de la ascensión de Cristo.
A este Jesús resucitó Dios, resurrección, de lo cual todos nosotros son testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios. Y ahorita acerca de Pentecostés. Y habiendo recibido, Cristo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, el evento de Pentecostés, prometido en el Antiguo Testamento, no podía suceder antes que todas las otras obligaciones en el plan de la redención fueran realizadas. Por supuesto, Jesús sí mismo supo todo esto. No le fue secreto ni sorpresa. Justo antes de su muerte, Jesús explicó a sus discípulos lo que va a pasar en Pentecostés en estas palabras. En Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Por la palabra el Consolador, Jesús quiso decir la promesa del Padre. En los versículos que siguen, Cristo elaboraba de las obras que el Espíritu Santo haría cuando vino en su plenitud en Pentecostés. Acerca de esto espero predicar más en el futuro, por la voluntad de Dios. Pero necesitamos pensar un poco en la importancia de la ascensión, evento antes de Pentecostés, evento necesario para la redención. En realizar la importancia de Pentecostés, podemos ver por qué la ascensión de Cristo también fue esencial para nuestra redención. El Espíritu Santo no debía ser derramado hasta que Cristo hubiera ascendido a su Padre. Pero preguntamos, ¿qué pasó en la ascensión más que Jesús volvió a los cielos? ¿Por qué fue tan importante? Hay respuestas. Las consideremos. Tenemos una sugerencia profética en Salmo 47, versículos 5 a 8. Dice así: Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Sin duda, en la mente del salmista, estaba un rey humano, pero también el salmista tenía los ojos en el Dios de Israel y algún tipo de viaje de abajo a arriba. ¿Cuándo descendió Dios? ¿Cuándo vino Dios de bajo a alto? Respondemos: Él bajó en la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María por la acción del Espíritu Santo. Fue el tiempo de la humillación del Hijo de Dios en tomar nuestra naturaleza para representarnos y salvarnos del pecado, de la muerte y del infierno.
Él subió del sepulcro para manifestar su triunfo sobre la muerte a sus propios discípulos y para pasar 40 días instruyéndolos en cosas que no podían entender antes de su resurrección. La resurrección fue la vindicación de Dios como el Mesías de Dios para sus discípulos en la tierra. Pero más fue necesario y fue cumplido en la ascensión a los cielos. Tenemos una predicción de lo que iba a suceder en los cielos para realizar las palabras de Salmo 47 que leí antes. Cosas escritas siglos antes. Subiría Dios de verdad, pero sería Dios encarnado. El texto que nos esto explica se halla en Daniel 7, versículos 13 y 14, donde Daniel describió una parte de su visión. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En estas palabras, escritas siglos antes, Daniel nos presenta lo que pasaría en la ascensión de Cristo. Y el apóstol Pablo describió lo que pasó años después de aquel evento de Pentecostés en su carta a los Filipenses. En capítulo 2, Pablo nos enseña cómo deberíamos imitar la mente de Cristo en su estado de humillación. Leemos así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual la gloria viene. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otro pasaje que nos presenta el triunfo de Cristo celebrado en los cielos es Apocalipsis capítulo 5, que les recomiendo a leer y estudiar con la ascensión de Cristo en mente. Hermanos, amigos, recojamos juntos los hilos de nuestro estudio hoy para ver la hermosura de la tela de la redención que Cristo se ganó, y para ver la certidumbre de la palabra de Dios en sus promesas y en el cumplimiento de sus promesas.
Lo que pasó en la ascensión y después en Pentecostés fueron eventos necesarios para nuestra redención. Sin embargo, los dos eventos no podían suceder hasta después de la vida de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección. La resurrección de Cristo vindicó a Jesús en los ojos de sus discípulos como el Señor de los vivos y los muertos, y que es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el solo redentor de su gente. Pero Jesús tuvo que ascender hasta los cielos para presentarse allí y para demostrar su triunfo por allá sobre el diablo y todas sus huestes, sobre todos sus enemigos. Allí, en la presencia de los ángeles, sin número, y entre los espíritus de los justos hechos perfectos, como los se llaman en Hebreos 13, versículo 23. Entre los espíritus de los justos hechos perfectos, nuestro Señor Jesucristo recibió de su Padre toda autoridad y poder, como Daniel predijo y como Pablo relató a los filipenses y a nosotros. En aquel entonces, en los cielos, Cristo recibió la promesa del Padre, la que se había ganado, y la derramó en gran profusión en el día de Pentecostés. Esto cumplió la promesa que Dios hizo a Abraham y a Isaac, mientras que a la vez el Espíritu Santo fue derramado para otorgar a la Iglesia el poder para llevar a cabo la gran comisión de evangelizar el mundo entero. Amigos y hermanos míos, si somos cristianos esta mañana, es debido a las obras de Cristo, que incluyen su ascensión y Pentecostés. ¡Qué gratitud deba llenar nuestros corazones! ¡Qué gozo, qué humildad! ¡Qué deseos a aborrecer nuestros pecados con que luchamos diariamente! ¡Qué fervientes deben ser nuestras oraciones por ser llenos del Espíritu de Cristo, por medio de que podemos mortificar nuestros pecados! Podemos servir a Jesús más fielmente y para poder mostrar el amor de Dios a nuestro cónyuge, a nuestros niños, a nuestros conocidos, vecinos, compañerismos de trabajo y en particular a uno a otro en la iglesia. ¿Qué don es el Espíritu Santo? ¿Qué día es el día de Pentecostés? Gracias a Dios por tan salvación. Vamos a orar. Gracias a ti, oh Dios Todopoderoso, nuestro Padre y Salvador, a través de su Hijo, Cristo Jesús. Gracias por tan salvación, por tu presencia con nosotros cada momento de nuestros días si somos cristianos. Oh, para darnos de nuevo una apreciación y gratitud enorme por tales dones, llenos de tu Espíritu. Haznos más y más como Cristo. Ajustanos en la imagen
de Cristo. Danos gran compasión por los perdidos en nuestros alrededores y danos el amor por uno a otro, una a otra, que va a ser palpable casi. Oh Señor, cómo necesitamos a ti. Y oh Padre Celestial, si hay alguna persona que está escuchándome y no conoce al Señor, ten misericordia de él, de ella. Dalos no descanso hasta que ellos descansen en Cristo. Y a ti sea la gloria en lo todo que has hecho y está haciendo y vas a hacer para la gloria de Cristo y el bueno, el bien de cada creyente, ahora y para siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.